Hay tormentas que duran unas horas y hay tragedias que se alargan por 5 años. Es exactamente lo que sucedió en la Ciudad de México a principios del siglo XVII. No fue solo un aguacero, fue una sumersión histórica. En 1629, la capital del virreinato no solo se mojó, quedó anegada por un lustro. 5 años viviendo sobre azoteas, con el zócalo convertido en un muelle y las calles sucias en lagunas. Bienvenidos al Cazador de Falacias, el programa donde la historia se analiza con datos, con pensamiento crítico y con la crónica de barro hasta el pecho. Yo soy Miguel Falacia. Y es que, Miguel, la inundación no pudo ser otra cosa que un castigo divino. Dios nos quiso purificar. Si la ciudad estuvo 5 años bajo el agua, es porque los pecados de sus habitantes eran igual de profundos. Así lo entendió Fray Juan de Torquemada, y así debieron entenderlo los virreyes. Pero paciencia, con todo respeto. El archivo registra la causa inmediata. Una tormenta de proporciones bíblicas. Llovió sin parar entre el 21 y el 22 de septiembre de 1629. Precisamente el día de San Mateo. Nadie, ni en el virreinato ni en la corona, podrá controlar eso. Y el licenciado tenía razón, en la cronología llovió intensamente, pero el problema, como apunta el historiador Richard Everett, no es solo una lluvia, el problema es que la ciudad se había construido en su propia trampa, la tragedia ya estaba en evolución, mucho antes de que cayera la primer gota de lluvia. El sitio fue el error. El sedimento de la tierra, al no ser contenido por los bosques, era arrasado a los lagos. Yo mismo lo escribí, la tierra fue movida por el ganado y las siembras se asentaban en el fondo. Y ese es el centro de nuestra falacia de hoy, culpar al cielo o al sitio. La verdad es que la vulnerabilidad de la ciudad fue sobre todo una construcción social. La Ciudad de México se levantó sobre los escombros de Tenochtitlán, y ahí comenzó el primer gran error de la ingeniería. Los mexicas, como dice el licenciado Charco, sabían de ciudades lacustres, usaban chinampas y un sistema de calzadas y compuertas que equilibraba el agua. Mi pueblo no luchaba contra el agua, convivía con ella, les dijimos que el agua volvería, porque el agua es terco. La corona, obsesionada con el urbanismo a la europea, decidió borrar ese patrón. Taparon las canales, rellenaron el techo del lago y construyeron miles de vigas para levantar la catedral, los palacios y los conventos, y ahí se desató la fatalidad ecológica. Pero, ¿eso qué tiene que ver con el agua que cae del cielo? Todo, licenciado. Para conseguir esas miles de vigas se inició una deforestación masiva a las laderas que rodean el valle. Sin árboles, el suelo se erosionó, luego se sumó la ganadería intensiva y el arado. Esos sedimentos elevaban el nivel del lecho lacustre. Al reducirse la capacidad de los lagos, cualquier lluvia intensa que antes era normal, ahora provocaba una inundación catastrófica. La ciudad, como dice el investigador Joel Outfroy, se volvió vulnerable para el diseño. Es un castigo a la avaricia, el diluvio por la deforestación. La fe lo veía como castigo, la razón lo ve como la ecología básica. La ciudad ya estaba lista para hundirse cuando el famoso aguacero de San Mateo llegó, y para rematar faltó la única esperanza que tenían, la gran obra de ingeniería. Hablemos del desagüe, una obra titánica, el canal de Nochistongo diseñada para salvar la ciudad desviando el agua hacia Huehuetoca. Terminando con las fuertes lluvias, dañaron el túnel recién abierto, ordené cerrar la boca del desagüe. Y ese fue el punto de no retorno. Cerró la única válvula de escape que tenía la ciudad. Las aguas del lago Zumpango se desbordaron, el sistema colapsó y en horas las calles se cubrieron de lodo y agua hasta que llegó a 2,5 metros de altura. El pánico fue total. El virrey Pacheco, asustado, contempló la mudanza total de la ciudad a Tacubaya. Una propuesta que era racional, dadas las circunstancias, pero que se enfrentaba a los intereses creados. La ciudad es el corazón del reino. Es el símbolo de la conquista. ¿Cómo abandonarla por un poco de agua? La nobleza y el clero se opusieron ferozmente, no querían asumir los costos monumentales del traslado, ni perderse el prestigio simbólico de la capital. Como señala Outfroy y Scaletti, se quedaron esperando que el agua bajara sola, un proceso que duró 5 años. Y mientras esperaban en sus azoteas, la desigualdad se magnificaba, los barrios bajos, los de los indígenas y las castas, fueron las primeras y más castigados, muchos murieron de hambre y enfermedades.
Y aquí es donde la falacia de la indiferencia se hace evidente. Los archivos, las crónicas como la de Everett, se centran en los daños de la catedral, a los conventos, a las casas de los nobles. El concepto de víctima, el indígena, el pobre, era inexistente en el registro oficial. Las prioridades, como dice Outford, estaban claras: salvar el patrimonio construido, no a la población vulnerable. Con la razón fallando estrepitosamente, la respuesta de la élite y el pueblo se volcó al cielo. Se desató una lucha simbólica. ¿Por qué corporación del cabildo secular o el clero podían patrocinar el santo más efectivo? La fe es lo único que detiene la ira de Dios. Y así lo creían, y cada corporación propuso su candidato en esta lluvia de santos, que menciona Mario Hugo Cuellar Meléndez. Los candidatos principales del ayuntamiento para contener la catástrofe fueron San Gregorio Taumaturgo, el patrón original promovido con los grandes gastos. La Virgen de los Remedios, tradicionalmente invocada para pedir la lluvia. En 1629 se le pedía irónicamente que la detuviera. ¿Y por qué? Después de todos los gastos y las grandes ceremonias, ¿estos santos patronos no funcionaron para detener el agua? Sencillamente el agua siguió subiendo. San Gregorio perdió el vigor de su culto y fue desterrado de la piedad popular. El fracaso de estos patrones generó una crisis de fe, que el clero secular supo capitalizar con una imagen que une a todos: la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo se resuelve una crisis de fe? Su imagen fue llevada en procesión entre 1629 y 1630. El mensaje fue poderosísimo. Si la ingeniería falló, si los viejos santos europeos no pudieron, solo una intervención de la Virgen, una figura de la Nueva España, podía lograrlo. Fue la esperanza que unía a los que cavaban y a los que miraban desde los balcones. En 1634, el agua finalmente se retiró, la ciudad se recuperó, pero el trauma redefinió por completo la relación del virreinato con los desastres. La inundación fue una sacudida que dio inicio a la forma de pensar diferente. Esta catástrofe, que duró 5 años, fue sin duda una lección de humildad y muy dura para la soberanía y el orgullo del imperio virreinal. Precisamente, nos dejó claro que los desastres no siempre son misterios celestiales, sino que son socialmente construidos. La inundación de 1629 fue el resultado directo de la negligencia técnica, la deforestación, la indiferencia celestial y estructural de las élites. Entonces, el fracaso fue tan grande que hasta la gente de ciencia tuvo que cambiar su enfoque. Así es la ciencia, que antes se conformaba con explicar los sismos con vapores y cavernas antiguas, tuvo que evolucionar. Siglos después, con la llegada de la Ilustración, estudiosos como José Antonio Alzate y Ramírez empezaron a ver los sismos y las inundaciones como fenómenos naturales que deberían estudiarse para la preservación, no solo para la súplica. La ingeniería, al fin, buscando la resistencia. Alzate se interesó en cómo construir en zonas sísmicas en la resistencia de los edificios. Una mente brillante que buscaba soluciones reales. La nueva mentalidad ilustrada exigía documentar los daños, como hizo el virreinato, pero ahora con un enfoque científico, para entender el fenómeno, no solo para pedir limosna a la corona. Entonces la fe sigue siendo importante, Miguel, pero ahora debe venir acompañada de la obligación de entender a la ciencia. Esta es la síntesis perfecta, porque te da esperanza, pero el conocimiento es lo que nos permite salvar vidas. El agua se fue, pero dejó enseñanzas. A veces la historia no castiga, solo avisa lo mal que se ha construido. Soy Miguel y este fue El Cazador de Falacias, porque para entender el pasado es la mejor manera de no volver a ahogarnos.